Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 17 de enero de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte definió el procedimiento para designar a una consejera o consejero de la Judicatura Federal. El Poder Judicial Federal combate el nepotismo para mantener la confianza ciudadana, afirmó el consejero Alejandro Sergio González Bernabé. La prisión preventiva oficiosa viola los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, establece tribunal colegiado. Comenzamos con la información. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 105-2022, en la que invalidó disposiciones de las leyes de víctimas y del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo por falta de consulta previa. Dichas disposiciones contenían previsiones relativas a la protección y defensa de personas indígenas y con discapacidad. La Corte determinó que las normas afectaban intereses de estos sectores de la población, por lo que independientemente del beneficio material que una medida legislativa o reglamentaria pueda generar en las condiciones de dichos grupos, existe la obligación de llevar a cabo consulta previa, pues este mecanismo permite conocer cuál es la mejor forma de garantizar los derechos de las personas indígenas conforme al ejercicio de su autodeterminación y atendiendo a sus necesidades específicas. Y en el caso de las personas con discapacidad, respetar su autonomía, independencia y su derecho de igualdad ante la ley. La Suprema Corte publicó el Acuerdo General 1-2024 del Pleno de la Suprema Corte, que establece el procedimiento para la designación de una consejera o consejero de la Judicatura Federal, quien desempeñará el cargo del 24 de febrero de 2024 al 23 de febrero de 2029. La designación deberá recaer indistintamente en alguna de las magistradas o magistrados de circuito o jueces y juezas de distrito que a la fecha de la publicación de este acuerdo reúnan los requisitos constitucionales y hayan sido ratificados. Los interesados que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 95 y 100 de la Constitución podrán presentar la solicitud en días hábiles del 22 de enero al 2 de febrero en el buzón judicial ubicado en el edificio sede de la Suprema Corte o bien mediante la FIREL por el módulo de promociones del Sistema Electrónico del Alto Tribunal. Los interesados también deberán presentar 2 escritos en los que expongan cuál es su experiencia en materia de planeación y organización y definir el perfil de quien debe integrar el Consejo y uno más con su plan de trabajo. La Corte publicará la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos de ley y en sesión pública, mediante voto secreto, definirá a 3 candidatas o candidatos para ocupar el cargo. Los seleccionados comparecerán ante el Pleno con el fin de elegir al nuevo consejero o consejera. La Suprema Corte recordó una sentencia de la primera sala que protege el derecho a la salud de la población. Este criterio se estableció al resolver un amparo en revisión, mismo que precisa que ante enfermedades que implican el suministro de medicamentos de forma periódica, el Estado está obligado a garantizar este derecho, ya que de ello depende la vida, la integridad y la seguridad de las personas. En el caso concreto, la sala concedió la protección de la justicia federal a un paciente del Seguro Social, institución que deberá reembolsar el pago de medicamentos adquiridos por el quejoso, que al no recibirlos de manera oportuna, tuvo que comprarlos para no poner en riesgo su salud. En otras noticias, el nepotismo es una práctica que ha dañado al Poder Judicial de la Federación, misma que debe seguirse atendiendo para mantener la confianza de la ciudadanía, señaló el consejero de la Judicatura Federal Alejandro Sergio González Bernabé al participar en la presentación virtual del libro Ensayos Jurídicos desde la pandemia del magistrado Jaime Alier Campuzano. Resaltó que en la Judicatura Federal ya existen parámetros mínimos para evitar que algunos titulares den prioridad a sus familiares al momento de contratar personal. Es necesario que se razone y motive el otorgamiento de plazas, de modo que no exista duda alguna de que los nombramientos se den en condiciones de igualdad respecto a cualquier otra persona, que el acceso al servicio público se preste con base en el mérito de la persona candidata, más allá de las relaciones o vínculos que pueda tener con titulares.
El combate al nepotismo, que inició con la reforma judicial de 2021, es uno de los temas que contiene el libro del magistrado Jaime Alier Campuzano. También incluye temas novedosos en materia penal, derecho cultural y derecho laboral. Temas que a partir de su comprensión, de su desarrollo, pueden generar cambios importantes en la conceptualización de nuestro sistema jurídico y en la forma en que podemos resolver los problemas que requieren intervención jurídica. Y con el fin de agilizar la entrega de notificaciones y la realización de audiencias, el Consejo de la Judicatura Federal puso en marcha un programa especial en el Ceferezo 16, ubicado en Morelos, para acelerar la entrega de liberaciones a mujeres internas y la celebración de audiencias a través de videoconferencias. Este programa se puso en marcha desde el pasado 15 de noviembre en este centro penitenciario femenil, que concentra el mayor número de notificaciones de liberaciones y de audiencias por celebrar en todo el país. Con este programa, 46 internas son notificadas diariamente sobre su estado procesal, cifra que creció 360% con relación con las 10 notificaciones que se realizaban a través del sistema tradicional. El sistema se implementará de manera gradual hasta cubrir el total de 17 centros penitenciarios. El siguiente centro en donde operará el sistema será el penal de Villa Aldama, ubicado en Veracruz. El cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito estableció que la imposición de la prisión preventiva oficiosa, conforme al marco legal interno, esto es, sin debate previo, no se apega al parámetro de regularidad constitucional, pues transgrede los derechos del quejoso a la libertad personal, a la presunción de inocencia y de igualdad ante la ley, ya que la imposición de esta medida debe estar precedida por un juicio de proporcionalidad. Pues en la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso García Rodríguez contra México, se condenó al Estado mexicano a revisar dicha figura. Por ello, conforme a esta determinación y al principio pro persona, utilizado para armonizar el marco legal interno con el internacional, se concluye que la aplicación automática de la prisión preventiva, sin brindar a las partes la posibilidad de debatir el fundamento y razones que la sustenten, implica una pena anticipada para las personas imputadas. La prisión preventiva oficiosa aplica para delitos de violencia sexual contra infantes, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas y robo a casa-habitación, entre otros. Las y los juzgadores tienen la obligación de implementar las medidas necesarias para eliminar las barreras y obstáculos que impiden el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y así permitir su plena participación en los procesos judiciales, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Lo esencial, aseguró, es identificar las barreras del procedimiento para implementar ajustes que permitan superarlas, además de proporcionar información accesible durante el proceso para que éste sea comprensible. Se debe evitar el uso de lenguaje que reproduzca estereotipos y ejercer facultades probatorias de oficio ante una situación de desventaja. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral confirmó los lineamientos de paridad para postular candidatos a cargos de elección en Querétaro. Continuamos con las noticias. Las Casas de la Cultura Jurídica cuentan con un sitio web en el que pueden encontrar diversos recursos y materiales de apoyo, tales como la bibliografía recomendada dedicada este mes a obras sobre el derecho a la educación, las cuales puede consultar tanto en las Casas de la Cultura Jurídica como en la red de bibliotecas de la Suprema Corte. También encontrará diversos libros digitales para descarga gratuita con temáticas que se van actualizando cada mes y la agenda de eventos a los que pueda asistir o seguir en sus redes sociales. Consulte la página sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura.
Y en sus redes sociales, el Consejo de la Judicatura Federal explicó en qué consiste la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, de la que México es parte desde 1999. Contempla diversas medidas de carácter progresivo para que autoridades gubernamentales y entidades privadas promuevan la accesibilidad en sus bienes y servicios, así como en el diseño universal de edificios, vehículos e instalaciones. También insta a los estados a trabajar prioritariamente en la prevención, tratamiento, rehabilitación y educación a las personas con discapacidad para asegurarles un nivel óptimo de independencia y calidad de vida. Y la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral avaló los lineamientos de paridad de género emitidos por el Instituto Electoral de Querétaro, pues los bloques de competitividad que establece son acordes a lo que resolvió tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral. Al confirmar la resolución del Tribunal Electoral del Estado en el mismo sentido, desestimó la impugnación que realizaron diversos actores, los cuales pretendían ejercer acciones afirmativas a favor del género femenino en la presidencia municipal de un ayuntamiento en específico, lo cual es contrario a las bases del principio de paridad horizontal. No se puede crear un margen o no se puede crear un orden jurídico de reglas de competencia basado en la construcción de excepciones. Esto es un escenario muy complicado. Si se pretendiera que se hiciera o se construyera una regla, la cual estuviera nutrida de cuantas excepciones se fueran factibles a partir de circunstancias específicas de cada uno de los contendientes, pues ciertamente tendríamos el problema de que la regla no serviría para ser una regla. La Sala solo revocó la adición al artículo 11 de los lineamientos que imponía a los partidos políticos la obligación de investigar que sus eventuales candidatos no se ubiquen en un supuesto de inelegibilidad, lo que atentaba contra su autodeterminación y violaba los artículos 41 de la Constitución y 23 de la Ley de Partidos. El Poder Judicial de Chiapas habilitó un micrositio para que el personal pueda presentar quejas por hostigamiento, acoso o discriminación al interior de la institución, que serán atendidas por la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos en un plazo menor a 72 horas. Preservar la dignidad, proteger la identidad y gestionar la vulnerabilidad es indispensable para garantizar que la justicia en la era digital sea equitativa, transparente y respetuosa de los derechos humanos, señaló la magistrada presidenta del Poder Judicial de Oaxaca. Personal masculino del Poder Judicial de Sinaloa participó en el taller Convivencia Familiar y Masculinidades para desarrollar habilidades de prevención, detección y referencias en situaciones de violencia con perspectiva de género y derechos humanos. El Poder Judicial de Yucatán tomó protesta a 2 nuevas juezas de primera instancia que ocuparán dicho cargo por un periodo de 4 años y que fueron designadas a través del concurso de oposición emitido por el Consejo de la Judicatura Local. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en otro tema le informo que la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, visitó los tribunales individuales y colectivos en materia de trabajo, así como los órganos administrativos y especializados del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Aseguró que es palpable el compromiso de todo el personal con la justicia y el diálogo en beneficio de la sociedad. Destacó el papel de las juzgadoras federales, quienes dijo son la nueva cara de la justicia laboral. Y el Instituto Federal de la Defensoría Pública destacó que durante 2023 sostuvo reuniones de trabajo con diversas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales con las que suscribió convenios interinstitucionales para sumar esfuerzos a fin de que el servicio de defensa pública sea de calidad. Señaló que como integrantes de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, representantes del IFDP participaron en las reuniones de su comité ejecutivo y consejo directivo, así como en la Red Interamericana de Defensa de Personas en Contexto de Movilidad.
Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiero nocturno. Le agradecemos su atención, que tengan excelente miércoles. Hasta pronto.